Aquí vamos a resolver un problema de valor inicial de una ecuación diferencial que verificaremos que es exacta. Este es el problema de valores iniciales que vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es verificar si esta ecuación diferencial es o no exacta. Como la ecuación diferencial ya está escrita en su forma diferencial, el coeficiente que acompaña al de x lo vamos a llamar m, esta función la vamos a llamar m de xy, bueno, porque depende de las dos variables, y el coeficiente que acompaña al de y, al diferencial de y, lo vamos a llamar n. Y veamos si la ecuación es exacta, es decir, verifiquemos si se cumple la igualdad de que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Encontremos primero quién es la derivada parcial de m con respecto a y. Y la derivada parcial de m con respecto a y, pues es derivar esta expresión con respecto a y. Y aquí la variable x permanece constante. De esta manera, como esto es una resta, la derivada se comporta bien con respecto a la resta y miren que aquí nos quedaría la derivada con respecto a y de la primera expresión y como x permanece constante y esta expresión depende toda de la variable x, esto sería igual a 0, la derivada parcial de esta expresión que depende de x con respecto a la variable y es 0 y tendríamos que derivar esta parte de acá. Aquí nos quedaría entonces 0 menos, como x es constante, en este caso nos quedaría x, o sea, esta x sale la derivada por la derivada con respecto a y de y al cuadrado. Nos quedaría menos x por la derivada con respecto a y de y al cuadrado sería 2y. Ahora encontremos la derivada parcial de n con respecto a x. Nos quedaría que la derivada de n con respecto a x, reemplazamos aquí, n era y por 1 menos x cuadrado. Como estamos derivando con respecto a x, aquí la y permanece constante. De esta manera, miren que aquí tendríamos el producto de y por, y esto como depende de x, y 1 también es una constante, esto sale de la derivada. No, aquí y es constante, y, como está multiplicando a esta función y, sale de la derivada, y nos quedaría aquí y por la derivada con respecto a x de esta función, que sí depende de x. Y esto sería y por, y aquí la derivada nos quedaría la derivada de un número de 0 menos la derivada con respecto a x de x cuadrado, sabemos que es 2x, o sea que esto sería igual a y por menos 2x. De esta manera nos quedaría y por menos 2x, o lo podemos escribir así, la derivada parcial de n con respecto a x es menos 2 por xy, y noten que es el mismo resultado que obtuvimos en la derivada parcial de m con respecto a y, son iguales. Como esta igualdad se cumple, decimos que la ecuación diferencial es exacta. Ahora vamos a resolver esa ecuación que ya sabemos que es exacta. Para ello, teniendo en cuenta la definición de ecuación exacta, tenemos que encontrar una función tal que cumpla dos condiciones. Estas dos condiciones. Si esto sucede, tenemos que la solución general es la siguiente. Si encontramos esa función f que cumpla esas dos condiciones, tenemos que la solución general de la ecuación exacta va a ser dada por esta igualdad. La función que hallemos la igualamos a c, donde c es cualquier número, una constante real. Listo, vamos a usar estas dos condiciones. En nuestro caso, m pues es esta expresión y n la reemplazamos por esta expresión que acompaña al de y.
Y reemplazando aquí m, nos quedaría esta condición. Y reemplazando la n, nos quedaría esta segunda condición. Como queremos encontrar f, aquí para poder despejar f, lo que podemos hacer es, en una de las dos ecuaciones, integrar en ambos lados. Siempre escogemos pues la ecuación que sea más fácil de integrar. Aquí podemos ver que, bueno, creo que la segunda condición es más fácil de integrar y vamos a integrar entonces en ambos lados de esta igualdad. Pero podríamos también escoger la primera, la que uno quiera. Bueno, escogemos aquí la segunda por ser más fácil de integrar y nos quedaría que la integral de la derivada parcial de f con respecto a y, aquí vamos a integrar con respecto a y, es igual a la integral de y por 1 menos x cuadrado de y. ¿Sí? Integramos con respecto a y, con respecto a la misma variable que se está hallando la derivada parcial. Si hubiésemos escogido la primera condición, tendríamos que integrar con respecto a x, pero como escogimos la segunda condición, tendríamos que integrar con respecto a la misma variable que se está derivando. Y como se integra respecto a y, la x en este caso sería constante. Aquí, por el teorema fundamental del cálculo, como la integral y la derivada son procesos inversos, es como si se cancelaran. Y nos quedaría, al lado izquierdo, nos quedaría que f es igual. Y aquí tenemos que integrar respecto a y la x permanece constante. O sea que como la x es constante, miren que 1 menos x cuadrado, el 1 es constante, menos, y si la x es constante, aquí tendríamos, prácticamente tendríamos una constante. Esto sale de la integral. 1 menos x cuadrado sale de la integral, ojo, porque aquí la variable x es constante, porque estamos integrando respecto a y por lo tanto la x es constante. Y bueno, aquí nos quedaría que esto es 1 menos x cuadrado y la integral de y, respecto a y, la integral de y es, sabemos que es y cuadrado sobre 2. Y aquí nos queda una constante de integración. O sea que f sería igual a 1 menos x cuadrado por y cuadrado sobre 2 más, y la constante de integración, aquí uno quisiera pues que fuera un número solito, ¿sí? Una c, pero no, porque aquí como recuerden que la x también era constante, por lo tanto aquí la constante de integración va a ser una función que depende de x. Puede ser un número, pero también puede ser una función que dependa de x, porque x es constante. O sea que para encontrar completamente la función f, nos faltaría encontrar quién es esta función, que la llamé phi de x. Phi de x, pues porque es una función que depende de x. Y para encontrar ahora phi de x, esta función que depende de x, lo que vamos a hacer es, miren, ya utilizamos esta segunda condición, pero noten que la primera condición, esta, no la hemos utilizado. Luego lo que vamos a hacer es tratar de utilizar esta condición que no se ha usado. ¿Cómo la vamos a usar? Pues lo que vamos a hacer ahora es esta función, derivarla. Esta función f que encontré aquí, como ya la integramos con respecto a y, lo que vamos a hacer ahora es derivarla con respecto a x para luego, cuando la derivemos con respecto a x, igualarla con la condición que no se ha usado. Aquí volví a escribir la condición, esta, que es la que no hemos usado. Aquí la volví a escribir. Y como la condición es la derivada de f con respecto a x, esta es la condición que tenemos que no hemos usado. Y aquí ya encontramos f. Lo que vamos a hacer es derivar esta f que hallamos, la vamos a derivar con respecto a x.
Y nos quedaría, como aquí es una suma, la derivada se reparte. Como son derivadas parciales, aquí cuando derivo con respecto a x, y es constante. Y aquí, como es la derivada con respecto a x de una función que depende de x, la voy a denotar así. O sea que nos quedaría que esto es y cuadrado sobre 2 por, y aquí la derivada con respecto a x, nos quedaría la derivada de 1 es 0 menos la derivada con respecto a x de x cuadrado es 2x. Y aquí más la derivada de phi de x. Y de esta manera, bueno, aquí como es producto, este 2 se cancela y nos queda solamente y cuadrado por x, por menos x, más la derivada de phi, o sea que en conclusión la derivada parcial de f con respecto a x nos quedaría esta expresión. Y ahora noten que tenemos esta condición que es la que no hemos usado, la voy a señalar aquí. Lo que vamos a hacer ahora es igualar estas dos expresiones. Como la derivada parcial de f con respecto a x es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, se igualan las dos partes que están a la derecha. Tendríamos esta igualdad, igualando la condición 1 que no se ha usado con lo que obtuvimos aquí. Nos quedaría esta igualdad y noten que estas dos expresiones son iguales. X por y cuadrado es lo mismo que y cuadrado por x y con el mismo signo, miren. Si esta la paso al otro lado pasa a sumar, o sea que esto se cancela, esta expresión con esta. Y ahí nos quedaría la derivada de phi de x. Y encontramos la derivada de phi de x. Y ahora recuerden que lo que necesitamos es hallar phi. Y para ello lo que vamos a hacer es integrar en ambos lados para quitar esta derivada que tiene aquí phi. Integramos en ambos lados con respecto a x. Aquí por el teorema fundamental del cálculo, nuevamente la integral y la derivada son procesos inversos, es como si se cancelaran y podemos despejar aquí phi. Y nos quedaría que phi es igual a esta integral. Para resolver esta integral aquí podemos hacer sustitución u directa. Haciendo u igual a seno de x, ¿por qué sustitución u? Pues porque miren que la derivada de seno de x es coseno de x, que aparece aquí en la misma integral. Por eso usamos sustitución u. Recordemos, sustitución u igual a seno de x, derivamos en ambos lados. La derivada de u con respecto a x es la derivada de seno de x, que sabemos que es coseno de x. Y despejamos de x, o sea que nos quedaría u es seno de x. O sea, nos quedaría, bueno, aquí hay varias formas de hacerla. U es seno de x y el de x es de u sobre coseno de x. Y noten que aquí, como todo es producto, se cancela esta expresión y nos queda la integral de u por du. Y la integral de u es u al cuadrado sobre 2. Bueno, aquí más c, como aquí esta función dependía solo de una variable, solo de la variable x, aquí ya estamos integrando una función del cálculo integral, una función real, porque esto ya depende de una sola variable. O sea que aquí más una constante c, pero c número. O bueno, al final la escribimos mejor. Y aquí reemplazamos u era seno de x, o sea que nos quedaría que esto es seno de x al cuadrado sobre 2. Y ahí ya encontramos la función phi de x. Y recuerden que lo que queríamos era encontrar esta phi de x que está aquí en la función f. Como ya la encontramos, ahora lo que vamos a hacer es reemplazarla aquí, donde está la f, que es la que finalmente nos interesa encontrar. Reemplazamos aquí phi de x. Reemplazamos phi aquí en la función f que habíamos encontrado. Y aquí tenemos ya, ahora sí, la función f. Por lo tanto, la solución general de la ecuación exacta es la siguiente.
es f de xy igual a c, donde c es una constante cualquiera. O sea que aquí la solución general lo que hacemos es reemplazar esta f que encontramos acá. Ahí resolvimos nuestra ecuación diferencial exacta. Ya lo último, recuerden que tenemos una condición inicial y la condición inicial nos sirve para encontrar el valor de esta constante. Esta era la condición inicial, y evaluada en 0 es igual a 2. Y esto significa que cuando x es 0, esta que está aquí es la variable x, lo podemos escribir así, que cuando x es 0, y es igual a 2. Y reemplazando esta condición inicial aquí en la solución general, donde está la x reemplazaríamos por 0 y donde está la y reemplazaríamos por 2. Y nos quedaría, aquí nos quedaría 1 por aquí 4 sobre 2 es 2, más seno de 0 es 0, o sea que aquí nos quedaría 0 al cuadrado sobre 2 igual a c, y de aquí c sería igual a 2. Y ahora lo último que hacemos ya es reemplazar aquí la c, reemplazarla por 2 y esa sería la solución al problema de valores iniciales. Esta sería la solución al problema de valores iniciales. Lo que hacemos es reemplazar esta constante aquí en la solución general. En conclusión, como resumen tenemos lo siguiente. Para resolver este problema de valores iniciales, lo primero que hicimos fue verificar si la ecuación diferencial era exacta. Para ello tenemos que mirar que se cumpla esta igualdad, que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Aquí derivamos parcialmente y en efecto obtuvimos que se cumple esta igualdad. Como se cumple esa igualdad, nos dio lo mismo, decimos que la ecuación es exacta. Listo, ahora como es exacta, tenemos que mirar cómo resolverla, cuál es el método para resolver esa ecuación exacta. Listo, y lo que hicimos aquí para resolver esa ecuación exacta es, queremos encontrar una función que cumpla estas dos condiciones, que al derivar la función con respecto a x nos dé m, el m de la ecuación, y que al derivar la función f con respecto a y nos dé n, ¿sí? Esto siempre es estándar. Listo, aquí reemplazamos el m por esto y el n por esto, y con esas dos condiciones vamos a trabajar. La idea es, a partir de esas dos condiciones, despejar la función f. Escogemos cualquiera de las dos condiciones y lo que hacemos es integrar en ambos lados. Aquí escogimos la segunda porque es más fácil de integrar. Integramos con respecto a y obtuvimos que f es esta función. Aquí ya encontramos f, pero queda pendiente encontrar esta phi de x. Como aquí integramos con respecto a y, la x es constante. Por eso aquí la constante de integración va a ser una función que dependa de x, porque x es constante cuando integro con respecto a y. Listo, ahora el siguiente trabajo, aquí ya tengo f, ¿sí? Pero necesito ahora encontrar quién es phi de x. Y ahora para encontrar phi de x, lo que hacemos es derivar esta función que encontramos con respecto a x, porque miren, ya utilizamos esta segunda condición, esta fue la que usamos cuando integramos. La idea ahora es usar la otra condición, como son dos, hay que usar las dos condiciones. Aquí ya integramos esta y ahora lo que vamos a hacer es usar esta otra condición. Y aquí como es la derivada parcial de f con respecto a x, lo que vamos a hacer aquí con esta función f que ya encontramos es derivarla con respecto a x. Aquí la derivamos, aquí está el procedimiento y aquí la encontramos. La derivada de f con respecto a x nos dio esto. Y ahora sí usamos la condición que no hemos usado. En este caso la primera condición. Y lo que hacemos es igualar esas dos cosas. Cuando las igualamos, ahí vamos a despejar la derivada de phi.
pero nosotros no queremos la derivada de phi. Recuerden, lo que queremos hallar es a phi, pero ya tenemos la derivada. Como ya tenemos la derivada, ahora lo que hacemos, aquí ya tenemos la derivada de phi, ahora lo que hacemos es integrar a phi para poder despejar la función phi, que es la que necesitamos aquí. Y aquí integramos, bueno, aquí sustitución u y encontramos phi. Cuando ya la tenemos, pues la reemplazamos aquí en la función f. Aquí está, la reemplazamos aquí y listo. Y la solución general de la ecuación exacta va a ser igual va a ser esta igualdad, miren, f, esta función f la igualo a un c, donde c es un número cualquiera, una constante. Y listo, esa sería la solución general de la ecuación exacta. En nuestro caso, como estamos resolviendo un problema de valores iniciales, tenemos que hacer aquí un procedimiento extra, que es utilizar la condición inicial para poder hallar esa constante. Y listo, aquí encontramos la constante, nos dio 2 y esta entonces sería la solución al problema de valores iniciales, reemplazando esta constante aquí. Y listo, ese es el procedimiento.